Bien, tengan muy buenos días. Bienvenidos todos. Me da gusto verles. Los extrañé. Estuvimos ausentes la semana pasada. Tuvimos ahí una salida, necesaria salida y muy buena, también muy edificante. Estamos de regreso y continuamos con nuestros temas. Un tema con el cual ya estamos literalmente terminando el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses. Yo digo capítulo 1, pero les he venido diciendo que no es ni el capítulo, ¿no? Porque empezamos del versículo 2 en delante. Sin embargo, esos versículos de los cuales me estoy refiriendo, estoy exponiendo, yo elaboré 5 puntos y hoy me toca ver el quinto y último punto. Y ese tiene que ver con una demanda, una solicitud que el apóstol Pablo realiza a la iglesia de los Filipenses. Y es interesante la solicitud del apóstol Pablo, porque esto lo he expuesto mucho y no va a ser novedad, pero vale la pena enfatizarlo. Es como Pablo, en medio de los padecimientos que estaba sufriendo, literal, lo que les dice a la iglesia de Filipenses es: no se achiquen. Te lo voy a decir en las palabras de Pablo, ahorita lo vamos a leer, pero yo te estoy tratando de resumir lo que dice. No se achiquen, es decir, exhorta a la iglesia para que bajo ninguna razón tenga temor. Y mira que Pablo tenía muchas razones para tener temor, para estar intimidado. En medio de sus padecimientos, Pablo enseña a no tener temor, aun si ello implica morir por su causa. Y ese por su causa yo le puse así con letras grandes, porque hay un propósito en esa muerte, si así fuera, y Pablo lo entiende, y lo vamos a ver poco a poco. Así que yo te voy a pedir que abras tu Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27, te lo voy a leer en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, y fíjate cómo inicia este versículo. Te lo voy a leer del 27 al 30, pero vamos a ir poco a poco desmenuzando esto que Pablo nos dice. Solamente, dice en mi versión, versículo 30, solamente, ojo, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Eso subráyalo, por favor. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están, número 1, firmes en un mismo espíritu. Después dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí viene la parte que te estaba explicando en su momento, el versículo 28. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, no importa de qué forma, en qué padecimiento esté sufriendo, Pablo dice, no estén atemorizados. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por el amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. De qué hermosas palabras está metiendo Pablo en estos versículos, sobre todo en el versículo 29, ¿no? Creer en Él a la par de padecer también por su causa. Pero el versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto, hablando de Él mismo, que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Pablo está hablando de muchas cosas. Y yo voy a tratar de ser muy específico porque realmente me quebró un poquito la cabeza desmenuzar esto, pero está siendo muy específico en muchas cosas. Y los primeros versículos, hermanos, Pablo, si te das cuenta, aborda el tema del temor. Pero déjame, te pongo en contexto un poco lo que Pablo nos ha venido diciendo. Y es que Pablo, en los versículos del 22 al 26, expuso su deseo. Si usted se acuerda, usted tiene memoria, usted se acordará que Pablo tenía 2 deseos y estaba en una posición en la que no sabía para dónde iba a hacerse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él quería seguir contribuyendo en el ministerio de Cristo, ese era su deseo, por supuesto. Sin embargo, él expone también en estos versículos, te decía que su deseo era mucho mejor, era estar con Cristo. Por las razones que ya te expuse, estar con Cristo implica lo mejor, ¿no? Dejar de padecer en la carne muchas necesidades, aflicciones, etc. Sin embargo, al ser ese su deseo, más no la determinación, porque no dependía de Pablo, él ponía eso en las manos de Dios, y Pablo literal, como te decía, renunciaba a su deseo
con tal de que el deseo de Dios para con su vida se cumpliera. Y Pablo en su deseo también estaba, por supuesto, continuar sirviendo en el ministerio, deseaba, estaba convencido, incluso él mismo señala, nos deja, literalmente en sus palabras, nos deja dar a entender que Pablo está seguro que Dios le va a permitir vivir, porque lo que va a hacer después es contribuir en el mismo ministerio para la enseñanza y la edificación de la iglesia. Bueno, en el versículo 27 ahora, estos son los versículos 22 al 26, ahora Pablo nos va a hacer muchas solicitudes. De hecho, yo te puedo decir que nos hace una solicitud, pero de esa solicitud se derivan muchas solicitudes. Y la prueba de ello es que si tú lees el capítulo que sigue, que es el capítulo 2, tú te vas a dar cuenta las muchas solicitudes que Pablo muestra. Pero yo solamente por el momento te voy a abordar de 3 de ellas. Y es interesante la forma en cómo Pablo inicia con esta solicitud. Dice, ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente. Ya sea, te lo repito, que vaya a verlos o permanezca ausente, y después viene la solicitud. Pero Pablo literalmente nos está enseñando en estas líneas. Él no sabe, hermanos, como te lo decía hace un momento, qué va a ocurrir. Eso lo deja en la soberanía de Dios. Pero empieza a revelarnos qué es lo que le ocupa y le preocupa por la iglesia, sea que él esté presente o que no esté. Y esto tiene que ver con un tema que implica obviamente a la iglesia contemporánea, que nos vea a nosotros, nos deja un mensaje precioso, una enseñanza preciosa, porque esto tiene que ver con nuestra conducta. Es decir, Pablo ya no está preocupado, hermanos, o ocupado más bien, su mente no está pensando si va a morir, si Dios le va a permitir continuar sirviendo en el ministerio. Pablo va a dar una especie de giro en su enseñanza y ahora les va a decir, miren, ya sea que esté con ustedes o que no esté, lo que a mí me va a ocupar o lo que a mí me ocupa es su conducta. Es decir, cómo se están comportando, si ustedes dicen que son creyentes. Me gusta cómo lo dice en la Biblia de las Américas, ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, sea que esté en medio de ustedes o que esté ausente. Eso yo no lo sé, literalmente Pablo lo determina. Pero la solicitud es la siguiente: compórtense. Hermano, compórtate, pero aquí viene lo interesante, de una manera digna del Evangelio. Este no es el tema que yo quiero abordar, Sin embargo, es un tema que yo no puedo omitir, porque lo dice Dios y tenemos que abordarlo. No me voy a enfocar en primera instancia en este punto, me voy a enfocar de manera expositiva en otros puntos, pero lo voy a abordar. Pero lo que está diciendo es compórtense, y eso tiene que ver con tu conducta, esto tiene que ver con tu comportamiento, esto tiene que ver con tu actitud, con tu manera de pensar, con tu manera de responder cuando tú tienes algo que evidentemente no está edificando a la iglesia, y eso tiene que ver con tu comportamiento. A lo mejor, no sé, por ahí hay alguna rencilla, algún problema, algo que necesariamente tenga que platicarse, evidentemente haya que pedir perdón, pero Pablo está hablando de eso. En la palabra de Dios para todos, en esta versión dice, pero sobre todo, o sea, sobre todo, como comunidad de Cristo, compórtense de una manera que represente, y esta palabra representar es lo que significa dignificar el Evangelio, representar con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Date cuenta cómo el mensaje aquí se centra. Pablo inicia, ya sea que vaya a verlos o no, no sé, lo que yo quiero es que ustedes se ocupen de su comportamiento. Yo no sé tú, pero cuando yo era niño, yo me acuerdo que mi mamá me decía, ahorita vengo, voy a salir unos minutos a la tienda, ¿no? O ahorita vengo, voy a salir con tu papá, te quedas a cargo, pórtate bien, me decían. ¿A ustedes no le decían eso? Bueno, a mí sí. No era tremendo, era buen niño. Bueno, eso creo. Pero Pablo les está diciendo, hermanos, yo no sé qué vaya a pasar. Pero lo que sea que vaya a pasar, literalmente te estoy resumiendo esto, ustedes tienen que comportarse de una manera que representen correctamente el Evangelio. Que su conducta sea que glorifique a Dios, que glorifique la palabra que ustedes están testificando, que glorifique a Cristo. Que lleven una vida digna, una vida que es conforme a la verdad, una vida que corresponde, que es aceptable. Eso es digno. Eso es digno.
Cuando tú dices que vives dignamente, de una manera digna, el Evangelio, tú estás diciendo que tú estás viviendo de conformidad o en congruencia a lo que Dios establece. Es cruciforme, que vives de manera como corresponde, vaya, al Evangelio. Hermanos, como hijos de Dios, no basta, y esto lo venía meditando cuando estaba leyendo esta porción, con conocer el Evangelio. Qué bueno que conocemos el Evangelio, qué bueno que lo memorices, qué bueno que tengas tu tiempo de devocional con el Señor, un devocional en la palabra, que te enfoques en la palabra, pero aquí Pablo nos está llevando a un punto que tiene que ver con la vida práctica de eso que tú estás memorizando, de eso que tú estás estudiando. Esto tiene que ver con tu conducta, te decía hace un momento, pero también tiene que ver con la palabra, lo que nosotros hablamos, porque en tu comportamiento está ligada a la palabra, vaya, lo que tú testificas, tiene que testificar de Cristo, tiene que hablar de Cristo, tiene que representar, dignificar el Evangelio. Está hablando de actitudes, está hablando de frutos, está hablando de un comportamiento que corresponde al Evangelio, a la doctrina, a la enseñanza de Jesús. Entonces, hermanos, quien vive de manera indigna, que esto es lo contrario, evidentemente no puede afirmar que es discípulo del Señor. Y yo sé, y yo te lo digo porque me pongo en primera línea enfrente, todos en algún momento, por supuesto, hemos deshonrado al Señor, hemos pecado, ¿verdad? Pero hermanos, lo que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí es que ustedes se esfuercen. Mira, tu conducta no puede ser una conducta hipócrita o farsante, porque eso sería no dignificar el Evangelio, eso sería pisotear el Evangelio. Y lo que el mismo Evangelio va a hacer a nuestras vidas es descalificarnos, de tal manera que lo que Pablo nos está enseñando es dignifica el Evangelio, represéntalo como debe, como él merece. Y la solicitud de Pablo en estas formas que lo expone es tan enfático. Déjame te leo algunas líneas de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que a Él le agrada, dando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:11 y 12, saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, ojo, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Primera de Tesalonicenses 4:1 habla en un sentido muy similar. Tito 2:10, no defrauden el Evangelio, sino muestren toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Adorna el Evangelio, que el Evangelio luzca en tu vida, que el Evangelio sea glorificado, sea dignificado, que ese llamado que tú has tenido de parte del Señor, esa vocación para la cual has sido llamada, bueno, sea representada en honor para Dios, en gloria para Dios. Ahora, yo voy a abordar eso más adelante, pero déjame avanzar, porque en los versículos siguientes Pablo insiste con otras solicitudes. El versículo 27, si estás ahí conmigo, dice que estéis firmes. Eso lo dice la Reina Valera. Lo quise tomar de la Reina Valera porque sé que la mayoría tenemos esta versión. Pero dice que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Quieres estar firmes, hermano? ¿Quieres estar firmes? Hace mucho tiempo me acuerdo que el pastor predicó algo acerca de este tema y me llamó la atención el ejemplo que puso, ¿no? Él hablaba de una estaca que estaba enterrada en el piso y no había manera de removerla. Incluso en el ejemplo que él ponía, yo recuerdo que en la insistencia de buscar remover esa estaca, lo que se logró no era sacarla, sino romper la estaca, pero la cuña o la parte interna de la estaca quedaba dentro. Bueno, esa clase de firmeza es de la cual está hablando Pablo, que nuestra fe esté así, de esa misma manera, arraigada. Ahora, aquí me llama la atención algo. Dice firmes en un espíritu, en un mismo espíritu, pero espíritu lo dice con minúscula. Eso me llamó la atención, porque no está hablando de mi unidad con Cristo, está hablando de mi unidad contigo. Mi unidad con Cristo está garantizada.
O sea, Cristo murió por nosotros, nosotros fuimos llamados a ser sus hijos, fuimos llamados por Él, nosotros hemos sido salvos gracias a la obra de Dios. Estamos unidos, pegados, unidos a Cristo. Sin embargo, esa unidad de la cual está hablando en el Espíritu tiene que ver con mi unidad contigo, con mi firmeza también contigo, perdón. Estoy hablando de la firmeza. Entonces, eso tiene que ver, hermanos, que cuando yo hablo de firmeza, tengo que hablar también en la manera en la que estoy pensando, en la que estoy actuando, en la que estoy disponiendo mi vida, respondiendo en mi mente o en mi corazón para arraigarme, número uno, obviamente a la Escritura, ¿no? Arraigados a Cristo, edificados en Cristo. Pero esto tiene que ver con mi comportamiento contigo, esto tiene que ver también con la unidad, que es la que Pablo va a tratar en unas líneas más adelante, que es lo que estamos viendo. Pero cuando habla de firmeza, hermanos, habla de perseverar, habla de esa conducta que tiene que enfocarse en no desalinearse, en no desenfocarse, sino enfocarse en lo que Dios establece en su palabra. Que mi corazón esté tan firme que no busque rebelarse contra su palabra, que eso es algo con lo que luchamos al día a día, ¿no? Luchamos día a día. Yo digo una cosa y Dios dice otra, y yo hasta le busco una razón del por qué no. Y obviamente hay que pedir perdón. Pero esa firmeza tiene que ver precisamente con que tú y yo estemos perseverando, con que resistamos. Y eso implica que nosotros debemos de buscar, de disponerlo, hermano, en nuestro corazón. Porque después dice, en un mismo espíritu, y ese mismo espíritu del cual está hablando, en un mismo espíritu habla de la unidad. Y eso tiene que ver cómo tú y yo estamos colaborando como miembros del cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos que trabajar de una manera sincronizada. Voy a decir algo que va a sonar extraño, ¿no? Pero lo dice la Escritura, pensando de una misma forma. Yo sé, hermanos, que nunca vamos a ser completamente, mientras estemos aquí, ¿no? Perfectamente, vaya, no vamos a poder pensar de la misma manera siempre. Siempre va a haber algo que en lo que no estemos de acuerdo, vaya. Pero en lo que tiene que ver con la doctrina central, el mensaje central del Evangelio, por supuesto que tenemos que estar de acuerdo. Y tenemos que buscar nosotros en ese deseo de estar firmes y unidos en el mismo espíritu, de que así sea. Y más nos vale que así sea, porque Dios nos lo está demandando. Porque como cuerpo de Cristo estamos capacitados para vivir de esa forma. De tal manera que nuestra respiración, como cuerpo de Cristo, nuestro corazón, nuestra mente debe estar unidos también. Me gusta la frase como Pablo le explica, luchando, hermano. Y esa lucha implica un combate. Insisto, a veces no voy a querer. A veces voy a estar enojado con mi hermano. ¿No? ¿Y qué tengo que hacer? Luchar. Porque voy a tener que ir y decir, hermano, perdóname por eso. Mi carne va a decir no, pero yo tengo que buscar la unidad. Por la fe del Evangelio, como dicen, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Tengo que buscar estar firme, y esa firmeza me implica que yo también busque estar en unidad. Y si yo no quiero ir y pedirle perdón a mi hermano, o nos hacemos los arrogantes los dos, vamos a estar incurriendo en una parte. No vamos a estar glorificando el Evangelio como nos lo está demandando. Pero si en realidad, hermanos, somos un cuerpo en Cristo, si en realidad estamos unidos en una mente, en un corazón, en una misma respiración con nuestro Señor, y somos parte del cuerpo de Cristo, hermano, yo tengo la necesidad, fíjate bien, la necesidad de ir y hablar con Cristo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo orgánico, estamos vivos, no es un cuerpo muerto, somos funcionales, tenemos que hacer lo que Dios nos demanda. Entonces, estar unánimes implica luchar, ¿verdad? Implica que estemos en esa línea de fuego en el que a veces nos vamos a ver con ciertas actitudes, ciertas posturas en las que no estemos de acuerdo. Sucede mucho, ¿no? Yo me doy cuenta, los que estamos en la alabanza nos damos un poquito cuenta de, oye, no me escucho, súbele, no, que ya, no, se oye bien, no, que sube. Y de repente ahí como le echan una mirada al hermano Armando, ¿no? Que como, y hemos tenido que platicar, ¿verdad? Oye, perdóname, a lo mejor lo dije mal. No sé. Si algo dije y no te gustó, perdóname. Y puede parecer simple si tú quieres o sencillo, pero no, hermanos, estamos buscando, precisamente, estamos luchando por la unidad de la fe. Que lo que nos vean, los que nos ven en
pequeñitos también, adultos, todos quienes están participando de este mismo cuerpo, vean que estamos testificando y glorificando a Dios viviendo dignamente. Porque una vida digna del Evangelio se caracteriza, hermanos, en la unidad y en la firmeza de espíritu. Hermanos, yo te pregunto, ¿se puede adorar a Dios como Él merece si no hay unidad en un pueblo, en el pueblo de Dios? ¿Se puede adorar a Dios? Es una pregunta retórica. Obvio no. ¿Podemos representar dignamente el Evangelio teniendo una fe inestable? Primero digo una cosa, luego digo otra, afirmo una cosa, Dios es soberano, y yo por allá haciendo mi vida de lo que me den ganas. Que Dios es todopoderoso y de repente me siento intimidado, atemorizado por lo que el mundo y su corriente está imponiendo, ¿no? Y eso es algo que voy a abordar, porque Pablo lo está abordando. Y de hecho es el punto principal que quiero tocar. Pero me enfoco en esto ahorita. Me enfoco en esto porque esto merece nuestra atención. Yo te decía que Pablo parece que está haciendo a partir de aquí un giro en su enseñanza. Pero no está haciendo un giro, es simplemente está añadiéndole algo más al mensaje para que nos sintamos, por supuesto, comprometidos con la seriedad que el Evangelio nos demanda. Pero la solicitud parece no encajar, ¿no? De ninguna manera, dice el versículo 28, voy al 28 ahora, estén atemorizados por sus adversarios. Esa frase a mí me hizo que me quebrara un poco la cabeza, porque está hablando de estar unánime, de dignificar el Evangelio, de luchar con la unidad, la firmeza, y de repente me dice, no tengas miedo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo está hablando Pablo ahora? ¿Por qué me saca ahora el temor? Es interesante que las palabras de Pablo en esta frase, en este versículo, está citando precisamente las palabras de Isaías también. Isaías 51, versículo 12. Yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? ¿Has olvidado al Señor tu Hacedor que extendió los cielos y puso los cimientos en la tierra? Incluso está citando las palabras mismas de Jesús, Mateo 10:28. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar, ¿qué cosa? El alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O Lucas 12:32. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Pablo te está diciendo no temas, y la palabra que más se aplica en ese verbo es no se intimiden. No se intimiden, hermano. ¿Cuántos no nos hemos sentido intimidados? Tal vez no de la misma forma en la que Pablo se sintió intimidado, porque lo que está viviendo Pablo no lo hemos vivido nosotros no nos enfrentamos contra romanos y un ejército de esa forma, pero nos hemos enfrentado a situaciones que el mundo desea imponernos con su manera de pensar. Y nos hemos sentido intimidados en muchas cosas porque no sabemos cómo responder y tenemos que ir a la luz de las Escrituras para saber que Dios nos enseña. Bueno, eso nos puede hacer sentir intimidados. Pero Dios dice, no te intimides, no temas. Yo no voy a abordar mucho más de esto porque evidentemente ya no me alcanzó el tiempo. Pero hermanos, no es que el temor sea malo en sí per se. Todos hemos sentido temor, es normal temor. Lo que Pablo está diciendo es que el temor te saque del propósito de lo que Dios desea hacer en tu vida. O sea, por temor no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Si Dios nos manda a estar firmes, unidos y de representar el Evangelio dignamente, el temor muchas veces va a hacer que nosotros digamos, no puedo mantenerme en la fe. Muchos van a querer apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque se sienten intimidados. Bueno, en ese sentido es lo que Pablo está hablando. No renuncies a lo que Dios te ha ordenado, sino que perseveres en él, cree en el poder de Dios. No veas lo poderoso que pueda verse el enemigo, sino cree en lo que Dios está haciendo en medio de esas circunstancias. Yo voy a terminar con esto, pero la pregunta es, yo te la respondí, ¿no? ¿Por qué no deberíamos sentirnos intimidados o asustados? Si tú lees el versículo 28 al 30, el porqué de esa respuesta, el porqué de esa pregunta está ahí mismo. O sea, la misma Biblia nos dice por qué no. Yo te la dejo de tarea, por favor. Ahí léelo, ahí dice Pablo, ¿por qué no? A partir del 28, versículo 28 en adelante. Por lo pronto a mí se me acabó el tiempo. Pero hermanos,
Este es mi último mensaje y vamos a continuar el siguiente domingo. Vivamos para la gloria de Dios. Comportémonos como Dios demanda, representemos el Evangelio dignamente. Vivamos para su gloria, que es lo que Dios desea para nosotros. Amén. Vive para su gloria. Señor, te damos tantas gracias porque sabemos, Señor, que sin duda hay muchas cosas que se presentan en medio de nosotros, desde circunstancias en nuestro trabajo, dificultades, Dios, de todas formas, ya sea en nuestras relaciones, incluso como hermanos. Yo te ruego, Dios, que nos hagas entender que este mensaje nos lleva a Dios, sin dar un giro en la enseñanza de Pablo, nos lleva a lo mismo, a buscar avanzar en el Evangelio, pero avanzar entendiendo que tenemos que hacerlo de manera unánime, firmes, representando dignamente el Evangelio, porque de esa manera tu palabra va a ser reconocida y glorificada como merece. Padre, danos toda fuerza, toda capacidad, que sabemos que la hemos recibido en Cristo, en tu Espíritu, pero te lo pedimos, Dios, fortalécenos en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Amén.